La semana pasada tuve la oportunidad de acompañar a mi hija a la fase final del torneo Conmebol, razón por la cual estuve ausente tanto en las redes como en el podcast por la dedicación que tenía que tener en todo esa competencia. Aunque los resultados no fueron los esperados para el equipo, fue una gran experiencia para mí como delegada que conformaba parte del cuerpo técnico del equipo y para las niñas que fueron tratadas como atletas de alto rendimiento. Y aquí quiero compartirles desde el punto de vista de la temática que manejo en este podcast los aprendizajes que obtuve en esa maravillosa experiencia. Comenzamos. Bienvenida a Conectando tus Sentidos, el podcast de Vive ad Libitum. En su tercera temporada, Organiza, Planifica y Crece. Mi nombre es Leti Magdaleno y en este espacio estaré compartiendo contenido, estrategias y herramientas de organización y planificación para que te ayuden a ser productiva y puedas tener una vida en equilibrio más plena y feliz. Hola mis queridas oyentes, bienvenidas al episodio 97 del podcast Conectando tus Sentidos. En su tercera temporada, Organiza, Planifica y Crece. De verdad quiero agradecerles por estar allí. Aunque estuve ausente 2 semanas, tengo una audiencia fiel que igual siguió allí pendiente y que siguió escuchando mi contenido. Y eso se los agradezco. De verdad, como les dije en la introducción, esta semana pasada estuve acompañando a mi hija en este torneo. Fue la fase final de un torneo que inició a principios de año, donde iba por fases, donde primero era la fase estadal, después la regional y por último esa fase central. Este torneo es un torneo de fútbol femenino que viene auspiciado por la Conmebol, que es la representante del fútbol en la parte de los países del sur que conforman América del Sur. Y la ganadora de allí va a representar a Venezuela en el torneo internacional que en este año tocaba Paraguay. Tuve la oportunidad de participar en toda esta experiencia deportiva debido a que, siempre en los equipos se escoge un representante que apoye la gestión de los técnicos. En este caso, yo desde enero soy la delegada del equipo. Y como delegada, estaba incluida en lo que era la parte del cuerpo técnico. Por lo que entonces viví de manera directa toda la experiencia de las niñas en este evento deportivo. Ahora bien, los resultados al final no fueron los que esperábamos, porque las niñas perdieron los 3 partidos que les correspondía jugar. Sin embargo, lo que quiero resaltar de toda esta experiencia fueron los aprendizajes que pude obtener a lo largo de todo esto, ¿no? Y el primero de ellos es la importancia de considerar todos los factores. En un plan es importante tener en cuenta todos los aspectos que pueden influir en el desarrollo de tu planificación para el logro de cualquier meta. Fíjense, nosotros tuvimos varios percances con relación al desempeño de las niñas. El primero y el más importante fue el hecho de que solamente nos llevamos una arquera y la arquera se nos lesionó en el primer partido. Es decir, no contábamos con una arquera suplente como tal. Obviamente que hubo una niña que al final asumió el papel de arquera y lo hizo excelente a pesar de no ser arquera. Sin embargo, ella tenía cierta experiencia. Pero la ausencia de una arquera suplente, de verdad que nos dejó en desventaja con los otros equipos. Y digo niñas porque son niñas realmente de 12, 13 y máximo 14 años en esta categoría. Entonces, fíjense lo importante, chicas, que es tener en cuenta cualquier aspecto que pueda influir en el desarrollo de tu plan. Por ejemplo, nosotros aquí también, al final analizando, llegamos a la conclusión de que la altura del campo pudo haber afectado a las niñas porque corrían lento.
En Margarita nosotros estamos acostumbrados a jugar al nivel del mar, mientras que en la cancha que fueron a jugar las muchachas tenía una altura de casi 1000 metros. No es lo mismo correr al nivel del mar que correr a 1000 metros, no están acostumbradas. Entonces las veíamos lentas. Otra cosa que también observamos es que el campo era de grama natural. Ellas están acostumbradas a jugar bien sea en tierra o en grama artificial, donde el agarre del zapato es diferente. De hecho, la lesión de la arquera se produce porque ella no giró debidamente y como el zapato estaba bien anclado al piso, ella dice que fue como más fácil girar en su propio eje de la rodilla y entonces allí se lesionó la rodilla. No se trata de justificar los resultados, ni de mucho menos al momento de planificar ser fatalistas y pensar que todo te puede salir mal. Sin embargo, hay que considerar, porque incluso, por ejemplo, si tú vas a planificar una boda y la vas a planificar al aire libre y resulta que estás seguro y consciente de que en ese tiempo pues no hay amenazas de lluvia, pero se presenta una vaguada como de las que se presentan aquí en Venezuela en ciertos momentos y llueve de repente y tú no consideraste por ninguna parte y en ningún momento el que podía llover, ¿cómo queda tu fiesta? Se arruina. Entonces, cuando uno hace una planificación, es importante considerar todos los factores. Como te digo, no es ser fatalista ni pensar en que todo te va a salir mal, pero por lo menos considerar los aspectos más importantes y que quizás no sean tan relevantes en el momento de la ejecución, porque si no se presentan, pues no te va a afectar. Pero si se presentan, te echan a perder todo el desarrollo y quizás hasta el logro de tu objetivo. El otro punto es tener en cuenta que los imprevistos suceden y eso va muy de la mano con el punto anterior. Si tú no tienes considerado en tu plan de acción ciertos aspectos o posibles imprevistos, no tienes manera de reaccionar ante ellos. Fíjense, por ejemplo, en el segundo partido hubo 2 niñas lesionadas que tuvimos que sacarlas en ambulancia para que las chequearan. Porque si bien es cierto que la organización nos prestaba el apoyo de unos paramédicos, ellos solamente tenían allí la atención básica. Aunque había una clínica móvil, pero allí habían cosas que no se podían hacer. Entonces tuvimos que sacarlas en ambulancia. Gracias a Dios no fue nada extraordinario, pero sí al final las niñas quedaron lesionadas. Y necesitamos ir a un hospital, a una clínica para hacerles un chequeo, una placa. Si no hubiésemos tenido el cómo solventar, ¿cómo hacemos con esas niñas? Es importante entender que los imprevistos suceden, que las situaciones pasan y que no podemos controlar todos los factores, pero sí podemos prepararnos para mitigar los riesgos. De eso se trata. Por lo menos el tenerlo en cuenta ya te prepara mentalmente para eso y puedes buscar una solución más rápida e inmediata para ese imprevisto o esa situación inesperada. El tercer punto es la actitud. Obvio que hay cosas que te afectan demasiado. En este caso, ya en el primer partido, ir perdiendo en el primer tiempo. Y de paso que en ese primer tiempo ya estaba lesionada la arquera, ya no podía seguir jugando. Obviamente que el equipo se vino abajo. Igual que nosotros, los padres como acompañantes, pues también estábamos tristes porque veíamos a las niñas en esa situación de desventaja y que obviamente sabíamos que el resultado no iba a estar favorable. Sin embargo, había un compromiso al día siguiente y nos quedaban 2 partidos por disputar y había que de alguna manera apoyar a las muchachas para que levantaran ese ánimo, porque obviamente que salieron todas llorando, no esperaban ese resultado. Pero hay que seguir, asumir desde un punto de responsabilidad tus resultados es importante. Y aunque son niñas,
pues es parte del aprendizaje, el enfrentarse a una derrota que nunca lo habían hecho porque ya habían llegado a ese punto de la competencia invictas. Esa experiencia de la derrota fortaleció el equipo. Y aun cuando a los 2 partidos siguientes no se jugó con la misma estructura porque ya hubo que hacer cambios porque faltaba la arquera, pues ellas hicieron su mejor trabajo. El asumir los siguientes partidos como una nueva oportunidad sirvió para que mejoraran en cada partido. El otro punto es resaltar que de toda experiencia se aprende. No hay resultados ni buenos ni malos, solo son resultados. Si bien es cierto que no son los que se esperaban, pero vivieron la experiencia. Fueron tratadas como atletas, fueron hospedadas en pareja en las habitaciones, estaban aisladas de sus papás, solamente con el cuerpo técnico. Tenían un régimen bien estricto diario de cómo era el desayuno, a las horas que tenían que salir, el traslado, la hora del juego, el partido, el retorno al hotel, el descanso. Todas esas vivencias suman para su crecimiento personal y deportivo. Ellas tuvieron la oportunidad de conocer a otras niñas, de ver el juego de otros equipos, la forma como se desempeñaban en la cancha, jugar en una cancha diferente a la que ellas juegan. Toda una cantidad de experiencias nuevas que al final generan aprendizajes. Quizás algunas incómodas, pero es que en la incomodidad está el crecimiento. Si todo se mantiene igual y siempre está estático, sin cambio, no hay crecimiento. Entonces, definitivamente, toda experiencia genera aprendizaje. Toda experiencia te somete a la incomodidad y eso es crecimiento para ti. Y el último punto con el que quiero cerrar es que nadie les quita lo jugado. Esa experiencia las transformó. El año que viene ellas tienen la oportunidad de volver a competir y tienen todo este año para prepararse. Comentábamos después de todo ya los 3 partidos en que tomaran el ejemplo de Argentina, que perdió un mundial, no clasificó a la segunda fase en el otro mundial, perdió 3 Copas Américas y al final llegó a lograr ser el campeón mundial. Después de trabajar como por lo menos 10 años en su proceso, llegaron al objetivo. Entonces, no se cambia la meta, se ajusta el plan. Independientemente del resultado, toda experiencia, toda situación tiene un propósito. Aunque inicialmente uno no suele verlo, pero todo sucede y existe por un motivo. Es como un rompecabezas. Las piezas van encajando a la perfección. Toda meta requiere un plan, pero aunque no sepas el cómo, solo transitando el proceso lo descubrirás. Y eso viene dado por las experiencias, que sumadas son las que te llevarán al éxito. Chicas, hasta aquí el episodio de hoy. Me extendí un poco, pero tenía la necesidad de compartir mi vivencia con ustedes. Si les gustó este episodio o quieren hacerme algún comentario, no duden en escribirme un DM por Instagram o por Facebook o por el correo que les dejo en la reseña. Y si quieren ayudarme a posicionar mejor este podcast, regálenme esas 5 estrellitas porque de verdad amaré recibirlas. Tanto si me escuchas por Spotify o por Apple Podcasts. En ambas también me puedes dejar tu reseña. Y por cierto, ya no vas a poder escuchar el podcast por Google Podcast, porque ya la plataforma va a desaparecer. Pero se muda a YouTube Music y por allí también me puedes encontrar. Nos escuchamos la próxima semana. Vive ad libitum, organiza, planifica y crece. Chao, chao. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado este podcast, si sientes que algo tocó en ti, puedes compartirlo para ayudar a otros. Sígueme por Instagram, Vive ad libitum, y suscríbete a mi canal de Telegram. Hasta el próximo podcast.